Mi nombre es Patricia Herrera de Navarro, y durante 22 años viví dentro de una mentira perfecta sin saberlo. Esta es la historia de cómo descubrí que mi esposo, el hombre con quien compartí más de 2 décadas, crié 2 hijos y construí vida completa, nunca tuvo el empleo que juraba tener cada mañana cuando salía de casa diciendo: «Voy al trabajo, amor». Todo comenzó el martes, 14 de marzo de 2023, cuando llamé a mi esposo Jorge al trabajo y la recepcionista dijo algo que me heló la sangre. Vivíamos en Monterrey, Nuevo León, en la colonia Linda Vista, zona de clase media trabajadora donde familias con ingresos modestos mantenían casas propias heredadas y criaban hijos con valores de esfuerzo. Jorge, supuestamente, trabajaba como supervisor de logística en empresa de distribución llamada Transportes del Norte desde hacía 22 años exactos. Salía de casa cada mañana sin falta a las 7, regresaba cada tarde a las 6. Rutina perfecta, constante, casi impecable, de oficinista responsable. Yo trabajaba medio tiempo como maestra de inglés en academia privada del centro. Teníamos 2 hijos. Rodrigo, de 23 años, recién egresado de universidad estatal, con beca parcial por promedio en varios semestres, con título en administración, y Sofía, de 19, estudiando diseño gráfico en Instituto Tecnológico. Esa mañana de marzo, Jorge había olvidado su lunch en refrigerador, tupper con frijoles refritos y quesadillas que preparé noche anterior. Yo tenía tarde libre sin clases programadas. Decidí llevárselo a su oficina como sorpresa, aprovechando para conocer finalmente ese lugar del que tanto hablaba pero que nunca había visitado en más de 20 años. Llamé primero para avisar que llegaría. «Transportes del Norte. Buenos días», contestó voz femenina joven con tono profesional. «Buenos días, habla Patricia Navarro. ¿Puedo hablar con Jorge Navarro del Departamento de Logística?» Silencio breve. Casi imperceptible, pero ahí estaba. «Jorge Navarro, ¿dice usted?» «Sí, mi esposo. Trabaja ahí como supervisor de logística desde hace más de 20 años». Pausa más larga. Escuché tecleo de computadora al fondo. «Señora, disculpe, pero no tengo a ningún Jorge Navarro en nuestro directorio de empleados activos. ¿Está segura del nombre completo y de la empresa?» Mi estómago se contrajo dolorosamente. «Transportes del Norte, ¿verdad? En Avenida Constitución esquina con Pino Suárez». «Correcto, somos nosotros. Pero le confirmo que revisé sistema completo y no aparece empleado con ese nombre, ni en logística ni en ningún otro departamento. Trabajo en recursos humanos desde hace 15 años y conozco a prácticamente todos los empleados de planta. El nombre no me resulta familiar». «Eso es imposible. Mi esposo lleva más de 20 años trabajando ahí. Sale cada mañana, regresa cada tarde. Me habla de su jefe, de proyectos, de juntas». «Señora, entiendo su confusión, pero según nuestros registros oficiales y mi conocimiento personal del personal, no hay ni ha habido en años recientes ningún Jorge Navarro empleado aquí. ¿Existe posibilidad de que trabaje en otra empresa con nombre similar?» Colgué con las manos temblándome de verdad, como si me hubieran bajado la presión. ¿Error? ¿Confusión de nombres? ¿Empresa equivocada después de 2 décadas? Era imposible. Absolutamente imposible. Llamé a Jorge directamente a su celular con dedos torpes. «¿Amor? ¿Pasó algo?», preguntó con tono normal, sin alteración alguna en la voz. «Olvidaste tu lunch en el refri. Iba a llevártelo, pero quería confirmar dirección exacta de tu oficina para no perderme». «Ay, mi amor, qué linda eres. Pero no te preocupes ni te molestes. Compraré algo aquí en cafetería del edificio. No manejes hasta acá con este tráfico. Insisto. Dame dirección exacta con número». «Patricia, de verdad no es necesario. Estoy en junta importante que acaba de empezar. Te veo en casa a las 6 como siempre, ¿sale?». Colgó rápido. Demasiado rápido. Algo estaba mal. No raro. Mal de verdad. De esos males que te dejan el estómago frío. Esa noche en cena, observé a Jorge cuidadosamente mientras masticaba, mientras contaba anécdotas, mientras reía con Sofía sobre meme que ella le mostró. «¿Cómo estuvo tu día en Transportes del Norte?», pregunté casualmente mientras servía pollo en mole que había preparado. «Normal. Mucho papeleo aburrido. Ya sabes cómo es este trabajo de escritorio. ¿Sigues reportando a ese gerente? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó su nombre. Licenciado Ramírez. Sí, sigue siendo mi jefe directo. ¿Cuántas personas trabajan en tu departamento actualmente? Como 12 o 13. ¿Por qué tantas preguntas hoy? Simple curiosidad. Llevamos más de 2 décadas casados y nunca me has invitado a conocer tu oficina.
Ni una sola vez. Es política estricta de empresa, ya te lo he explicado. No permiten visitas familiares por temas de confidencialidad y seguridad de información. Mentía. Lo sentía en el cuerpo, en la mirada, en el modo exacto en que evitaba sostener el tema. En 22 años de matrimonio, había aprendido a leer sus gestos, sus pausas, el tono exacto de su voz cuando evadía temas. Siguiente día, miércoles. Tomé decisión que cambiaría absolutamente todo. Decidí seguirlo. Miércoles 15 de marzo. Me desperté antes que Jorge a las 5:30 de la mañana, cuando apenas comenzaba a clarear. Preparé café fingiendo normalidad absoluta mientras él se duchaba y vestía con camisa azul celeste y pantalón de vestir gris como cada día laboral. Que tengas buen día, amor, me dijo besándome en mejilla a las 7 en punto exactas como reloj suizo. Igualmente. Te amo. Te amo también. Salió por puerta principal con maletín de piel gastada que cargaba religiosamente cada mañana de 22 años. Esperé exactamente 3 minutos mirando reloj de cocina. Tomé llaves de mi auto y salí tras él manteniendo distancia prudente de 2 o 3 vehículos. Jorge manejaba su Nissan Sentra gris modelo 2014 por Avenida Lázaro Cárdenas hacia centro de ciudad. Yo lo seguía cuidadosamente 2 autos atrás, escondiéndome detrás de camionetas más grandes. Esperaba, casi rogaba, que girara hacia Avenida Constitución, donde supuestamente estaba ubicado Transportes del Norte. No lo hizo. En vez de eso, continuó derecho hasta Parque Fundidora, parque público enorme con lagos artificiales, áreas verdes extensas y senderos para corredores matutinos. Eran las 7:20 de la mañana. Jorge estacionó en área de estacionamiento público gratuito cerca de entrada principal. Salió de auto con su maletín. Llevaba exactamente la misma ropa y actitud de hombre que va a trabajar. Caminó tranquilamente, sin prisa, sin nerviosismo, hacia área de bancas de madera bajo fresnos grandes cerca del lago artificial. Yo estacioné lejos, en área oscurecida por árboles, y lo observé desde distancia segura. Jorge se sentó en banca específica como si fuera asiento asignado. Sacó de maletín un termo plateado con café caliente y ejemplar doblado de periódico El Norte. Se puso a leer periódico con calma mientras tomaba café como si fuera mañana de domingo relajado. Eran las 7:30. ¿Esto era ir al trabajo? Me quedé observando desde auto por 2 horas eternas, con mezcla de incredulidad y náusea creciente. Jorge simplemente se sentó ahí, leyendo periódico página por página, viendo pájaros que saltaban entre ramas, observando gente que corría con ropa deportiva o paseaba perros Golden Retriever y labradores. A las 9:30, se levantó y caminó a puesto ambulante de tacos cercano, carrito rojo con toldo blanco que vendía tacos de barbacoa y consomé humeante. Compró orden de tacos. Regresó a su banca, comió lentamente saboreando cada bocado como si tuviera todo el tiempo del mundo. A las 10, sacó libro de pasta azul de maletín y comenzó a leer concentrado. Mi mente era una tormenta. Preguntas golpeándose unas con otras, sin respuestas, sin aire. ¿Dónde estaba su supuesto trabajo? ¿Desde cuándo exactamente hacía esto? ¿Cómo diablos pagaba las cuentas de casa? ¿De dónde salía dinero para comida, servicios, gastos de hijos? No podía seguir viéndolo sin arriesgarme a que me descubriera. Regresé a casa con corazón acelerado y manos sudorosas. Esa tarde a las 6 en punto exactas, Jorge llegó a casa como siempre, mismo horario preciso de 22 años. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó besándome con naturalidad absoluta. «Tranquilo. Di clases en la mañana. Luego descansé». «¿Y el tuyo en la oficina?». «Pesado. Muchas juntas interminables sobre optimización de rutas. Estoy agotado». Actuaba perfectamente, como si realmente hubiera trabajado 8 horas completas en oficina con aire acondicionado y juntas tediosas. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en cama hasta las 4 de la mañana. Siguiente día, jueves, lo seguí nuevamente con mismo procedimiento, misma rutina exacta calcada. Salió a las 7. Manejó directo a Parque Fundidora. Se sentó en misma banca de madera. Leyó periódico del día. Compró tacos de barbacoa al mismo vendedor que lo saludó con familiaridad. Leyó libro durante horas. Viernes fue idéntico hasta en los detalles más pequeños. Durante 3 días seguidos, Jorge pasó 8 horas diarias sentado en parque público fingiendo, actuando, mintiendo, que trabajaba en oficina corporativa. 22 años de vida compartida. ¿Cuántos de esos 22 años había vivido esta mentira monstruosa? Capítulo 3. Contratando al detective, lunes 18 de marzo.
Tomé decisión que cambiaría absolutamente todo y no tendría retorno. Busqué en Google con manos temblorosas. Detective privado Monterrey Investigación Confidencial. Encontré agencia llamada Investigaciones Confidenciales del Norte, con oficinas en Colonia del Valle, y reseñas positivas verificadas de 4.7 estrellas. Llamé desde auto estacionado en plaza comercial donde nadie me conocía. Buenos días, habla licenciado Martínez de Investigaciones Confidenciales. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito investigar a mi esposo. Las palabras salieron quebradas. Entiendo perfectamente, señora. ¿Sospecha infidelidad o situación diferente? No exactamente infidelidad. Sospecho que miente sobre su trabajo, sobre tenerlo. Interesante. ¿Puede elaborar con más detalle? Le conté todo con voz que luchaba por mantenerse firme. La llamada fallida a Transportes del Norte. Los 3 días siguiéndolo al parque como detective amateur. Mi confusión total sobre finanzas y 22 años de rutina perfecta. Señora Navarro, esto es más común de lo que la gente imagina. En jerga profesional lo llamamos desempleo oculto o simulación laboral. Personas que pierden trabajo pero no se lo comunican a familia por vergüenza profunda o temor al rechazo. Mantienen rutina normal completa para aparentar normalidad y evitar confrontación. Pero 22 años completos. ¿Es posible sostener mentira tanto tiempo? Ese es tiempo inusualmente extenso para casos que manejamos. Generalmente vemos situaciones de 6 meses, tal vez año o 2 máximo. 22 años sugiere situación psicológica más compleja que requiere investigación profesional profunda. ¿Qué necesitan exactamente de mí? Fotos recientes de su esposo para identificación, información completa de vehículo con placas, rutina diaria detallada, y necesito que deje de seguirlo personalmente de inmediato. Si lo descubre vigilándolo, se pondrá en guardia extrema y será exponencialmente más difícil investigar con efectividad. ¿Cuánto cuesta investigación completa? Paquete de investigación exhaustiva durante 2 semanas con vigilancia diaria. 15,000 pesos. Incluye seguimiento profesional encubierto, fotografías de alta resolución, vídeo discreto, investigación preliminar de finanzas con su autorización firmada, y reporte detallado escrito con conclusiones. 15,000 pesos. Era cantidad considerable para nuestro presupuesto ajustado mensual. Pero necesitaba respuestas desesperadamente. Lo haré. ¿Cuándo podemos empezar? 2 días después, miércoles 20 de marzo, conocí al detective asignado específicamente a mi caso. Se llamaba Roberto Salinas. Hombre de 40 y tantos años, con apariencia completamente normal y olvidable, el tipo exacto de persona que pasa desapercibida en multitud, en parque, en cualquier lugar público sin levantar sospechas. Señora Navarro, dijo en pequeña oficina con paredes color beige, voy a seguir a su esposo durante 2 semanas completas de lunes a viernes. Documentaré cada movimiento, cada lugar específico que visita, cada persona con quien interactúa o habla. Al final del periodo, tendrá respuesta completa y verificable sobre qué hace realmente su esposo durante esas 8 horas diarias que supuestamente trabaja. ¿Y si descubre algo peor que desempleo? ¿Otra mujer? ¿Actividades cuestionables o ilegales? Documentaré todo profesionalmente sin juicio moral. Mi trabajo es reportar hechos objetivos. Usted decide qué hacer con información una vez que la tenga. Firmé contrato de servicios con mano temblorosa. Pagué adelanto de 7,500 pesos en efectivo que había retirado de cajero. Durante siguientes 2 semanas eternas, intenté mantener normalidad absoluta en casa como si nada pasara. Jorge seguía su rutina impecable y constante. Salía a las 7 exactas. Regresaba a las 6 puntuales. Cenábamos en familia. Veíamos televisión juntos. Dormíamos en misma cama. Hacíamos vida de pareja aparentemente normal. Era como vivir con un extraño perfecto. Alguien que conocía íntimamente cada gesto, cada preferencia, cada hábito después de más de 2 décadas juntos. Miércoles 3 de abril de 2023. Exactamente 2 semanas completas después de contratar servicios. Detective Salinas me citó en su oficina a las 11 de la mañana. Llegué con estómago en nudos dolorosos y manos que no dejaban de sudar. Señora Navarro, comenzó poniendo folder manila grueso sobre escritorio. Tengo reporte completo de investigación de campo. Antes de mostrárselo, quiero advertirle que información puede ser emocionalmente impactante y contradecir completamente narrativa que ha vivido durante años. ¿Está preparada psicológicamente? Sí. Necesito saber verdad completa. Abrió folder revelando fotografías.
muchas fotografías en alta resolución. Su esposo Jorge Navarro ha mantenido rutina casi idéntica y repetitiva durante 14 días laborales completos de vigilancia, explicó mostrando fotos una por una. De lunes a viernes sin falta, sale de domicilio familiar a las 7 de la mañana exactamente. Maneja directamente por ruta fija a Parque Fundidora. Estaciona en misma área de estacionamiento público. Se sienta en misma banca específica de madera bajo árboles cerca del lago artificial. Mostró foto tras foto. Jorge en banca. Jorge leyendo periódico. Jorge comiendo tacos en plato desechable. Jorge con libro concentrado. Jorge simplemente mirando lago. Permanece en parque de 7:30 de mañana a 4 de tarde casi sin moverse. Aproximadamente 8 horas diarias. Luego maneja a cafetería Starbucks específica en Plaza Fiesta San Agustín. Permanece ahí de 4:30 a 5:30 tomando café. Después regresa a domicilio, llegando puntualmente a 6 en punto. ¿Qué hace específicamente en Starbucks? Toma café americano grande. Lee periódico o libro. Usa wifi gratuito en celular. A veces habla brevemente con otros clientes regulares que parecen reconocerlo, pero conversaciones parecen casuales de conocidos. No de negocios ni conspirativas. ¿No trabaja en ningún lado? ¿En ningún momento del día? Correcto. 0 actividad laboral observada durante 14 días completos. Ninguna reunión de trabajo. Ninguna llamada de negocios extensa. Ningún encuentro en oficina o establecimiento comercial. ¿Conoce a otras personas regularmente? ¿Tiene otra familia secreta o relación paralela? No hay evidencia alguna de relación romántica externa. No visita ninguna otra vivienda. No se encuentra con mujeres de manera sospechosa o íntima. De hecho, su comportamiento es notablemente solitario y rutinario. Sentí alivio extraño mezclado con confusión que me mareaba. No había otra mujer. No había doble vida con familia paralela. Pero entonces, ¿qué demonios estaba pasando realmente? Investigué más profundo con permiso que firmó. Continuó detective Salinas abriendo segunda sección de folder. Hablé discretamente con personas que frecuentan Parque Fundidora regularmente. Vendedor de tacos que opera carrito rojo lo conoce desde muchos años, según sus palabras exactas. Lo llama don Jorge con familiaridad. Dice textualmente que viene desde siempre, casi cada día laboral desde que tengo memoria trabajando aquí. ¿Años? ¿Cuántos años exactamente? Vendedor de tacos opera ese puesto desde hace 12 años. Dice que Jorge ya era cliente completamente regular y establecido cuando él comenzó negocio, lo que sugiere que Rutina tiene mínimo 12 años, posiblemente más. 12 años confirmados. Mínimo 12 años de mentira sostenida día tras día. ¿Y Transportes del Norte? ¿Investigó eso? Sí. Confirmé personalmente con Departamento de Recursos Humanos mediante llamada formal. Jorge Navarro nunca ha trabajado ahí según registros históricos digitales y físicos. Nunca. Ni hace 22 años ni nunca en historia de empresa. Entonces, ¿cómo hemos vivido? ¿De dónde sale dinero? Ahí viene parte más reveladora y perturbadora, dijo abriendo tercera sección de folder con documentos bancarios. Con tu autorización firmada y con los estados de cuenta que tú misma me facilitaste, revisé los depósitos de cuenta que su esposo maneja. Descubrí que recibe depósito mensual fijo y constante de 8,500 pesos en su cuenta. ¿De quién? ¿De dónde? De IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Es pensión mensual por invalidez permanente. El mundo entero se detuvo girando. ¿Pensión por invalidez? ¿Jorge está pensionado? Sí. Verifiqué el origen con documentos del IMSS que ustedes tenían archivados en casa, oficios, dictamen, resoluciones, y todo coincide: notas médicas viejas, documentos del IMSS que estaban archivados. Su esposo Jorge sufrió un accidente laboral serio hace 23 años. Trabajaba en fábrica de muebles El Roble. Accidente le causó lesión seria en columna vertebral lumbar. Empresa lo liquidó según ley con pago mínimo. IMSS le otorgó pensión por invalidez parcial permanente de 8,500 pesos mensuales de por vida. No podía respirar. El aire se me atascó en garganta. Eso fue hace 23 años. Justo antes de que él supuestamente comenzara a trabajar en Transportes del Norte. Exacto. Según documentos médicos, después de accidente y rehabilitación de 6 meses, su esposo nunca volvió a trabajar formalmente en ningún empleo registrado. Vive exclusivamente de pensión por invalidez desde entonces, pero 8,500 pesos mensuales no es suficiente para mantener familia completa. Tenemos casa,
2 autos. Pagamos universidad de nuestros hijos durante años, a plazos, apretándonos con becas parciales y recortando todo lo que no era esencial. ¿Usted trabaja, señora Navarro? ¿Tiene ingreso propio? Medio tiempo. Gano aproximadamente 12,000 pesos mensuales dando clases de inglés. ¿Tienen ahorros familiares? ¿Herencias recibidas? ¿Propiedades que generan ingreso pasivo? Pensé cuidadosamente reconstruyendo historia familiar. Mi papá falleció hace 18 años. Me dejó esta casa donde vivimos. Está completamente pagada sin hipoteca. No tenemos renta mensual ni deuda hipotecaria. Eso es factor significativo que cambia ecuación completa. Otros gastos mayores fijos. Auto de Jorge está pagado desde hace años. El mío también. No tenemos deudas grandes de tarjetas. Vivimos de manera modesta y ajustada. Entonces matemática básica es así. Pensión de Jorge 8,500. Su salario 12,000. Total familiar 20,500 pesos mensuales. Sin renta ni hipoteca, que normalmente consume 30-40% de ingreso, es cantidad suficiente para vivir modestamente en Monterrey en colonia media. Ajustado, limitado, pero matemáticamente posible con disciplina. Pero él siempre dice que gana bien, que tiene bonos variables, que empresa le da prestaciones, mentiras elaboradas y constantes para mantener imagen y fachada de proveedor exitoso. Lágrimas comenzaron a caer sin control por mis mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué mentir durante 22 años completos? ¿Por qué construir vida falsa tan elaborada? Esa respuesta psicológica y emocional solo su esposo puede darla con honestidad, señora Navarro. Esa noche, con reporte de detective en mano y corazón rompiéndose, decidí confrontar a Jorge directamente. No podía, no quería, seguir viviendo ni un día más en mentira que nos consumía. Esperé hasta que Rodrigo y Sofía subieran a sus cuartos después de cena de milanesas que preparé mecánicamente. Jorge estaba viendo noticias de Televisa en sala con expresión relajada. Jorge, necesitamos hablar urgentemente, dije con voz que temblaba incontrolable. ¿Qué pasa, amor?, preguntó sin quitar vista de televisión donde reportaban accidente en carretera nacional. Apaga televisión. Es extremadamente serio. Algo en mi tono, quebradura, firmeza, desesperación, lo alertó inmediatamente. Apagó televisión. Me miró con preocupación genuina creciendo en rostro. ¿Pasó algo malo? ¿Alguien está enfermo? Sí, algo muy malo. Y lleva pasando 22 años sin parar. Su rostro palideció visiblemente como si sangre huyera de mejillas. Llamé a Transportes del Norte hace 3 semanas, queriendo llevarte lunch de frijoles y quesadillas que olvidaste. Se congeló completamente. Ni respiraba. Me dijeron que nunca has trabajado ahí, que no aparece ningún Jorge Navarro en su sistema de empleados ni en registros históricos. Silencio absoluto que dolía físicamente. Te seguí durante 3 días completos. Ibas cada mañana a Parque Fundidora. Te sentabas en misma banca de madera. Leías periódico. Comías tacos de barbacoa. Durante 8 horas sin hacer nada productivo. Patricia, yo contraté detective privado profesional. Investigación completa y exhaustiva de 2 semanas. Tengo fotografías de alta resolución. Tengo reporte escrito de 12 páginas. Sé que vives exclusivamente de pensión del IMSS de 8,500 mensuales. Sé que nunca trabajaste en Transportes del Norte. Sé que pasas cada día laboral en parque fingiendo, actuando, mintiendo que trabajas en oficina. Jorge se cubrió rostro completamente con ambas manos como niño que se esconde. ¿Por qué? Mi voz se quebró en 1000 pedazos. ¿Por qué mentiste durante 22 años completos día tras día? Silencio largo y pesado. Cuando finalmente habló, voz era apenas susurro ronco, porque tenía vergüenza profunda. Humillación insoportable. ¿Vergüenza de qué exactamente? De que me liquidaran como inservible. De que me consideraran inválido permanente. De no poder proveer para mi familia como hombre debe hacer según lo que me enseñaron. Jorge, cuando tuve accidente laboral hace 23 años, estaba completamente aterrado existencialmente. Doctor ortopedista dijo que lesión en columna lumbar era permanente e irreversible, que nunca podría hacer trabajo físico pesado otra vez en mi vida. Empresa me liquidó con mínimo legal establecido. IMSS me dio pensión por invalidez de 8,500 pesos mensuales. Respiró profundo antes de continuar con voz quebrada. Acabábamos de casarnos apenas. Teníamos 6 meses de matrimonio. Tú estabas embarazada de 3 meses de Rodrigo. Yo necesitaba desesperadamente ser proveedor fuerte. Hombre de familia responsable, no inválido patético viviendo de pensión miserable del gobierno. Entonces,
¿Inventaste trabajo falso completo? Al principio, honestamente, solo dije que estaba buscando empleo activamente. Salía cada día a buscar trabajo recorriendo fábricas y oficinas. Pero meses pasaron dolorosamente. 6, 8, 10 meses. No encontraba absolutamente nada. Ninguna empresa quería contratar hombre con espalda lesionada permanentemente que no podía cargar peso. Tú comenzaste a preocuparte visiblemente, a preguntar angustiada si debías buscar trabajo tiempo completo para compensar. Y yo entré en pánico total. No quería que cargaras toda responsabilidad económica sobre tus hombros. Entonces, un día después de año de búsqueda fallida, simplemente dije que conseguí trabajo. Transportes del Norte, supervisor de logística, buen salario con prestaciones, y yo te creí completamente, porque querías creerme desesperadamente, porque necesitabas creerme para sentir seguridad, y porque yo actuaba perfectamente cada detalle. Salías cada mañana con maletín, a las 7 exactas sin falta. Iba a parque durante años, pasaba día completo ahí leyendo y observando. Regresaba a las 6 cansado como si hubiera trabajado 8 horas en oficina. Durante 22 años completos sin parar, 22, con una disciplina enfermiza. Primer año de matrimonio sí busqué trabajo real desesperadamente. Después solo mantuve rutina y mentira que construí. ¿Y dinero? ¿Cómo explicabas depósitos mensuales? Cuando preguntaba sobre mi salario, daba cifras vagas e imprecisas. Decía que parte era efectivo, parte transferencia, que bonos variaban según proyectos. Tú nunca investigaste profundamente números específicos porque confiabas ciegamente en mí. Y cuando mi papá murió y heredé casa sin hipoteca, fue bendición inesperada que salvó todo. Sin renta mensual de 8,000 o más, podíamos vivir modestamente de mi pensión y tu salario de medio tiempo. Ajustado, limitado, pero matemáticamente suficiente. Niños tenían casa, comida, educación básica, pero me mentiste cada día. Durante 22 años sin pausa. Cada mañana, lo sé. Soy consciente. Me besabas cada mañana diciendo voy al trabajo, amor. Sabiendo perfectamente que ibas a sentarte en banca de parque. Lo sé. Es verdad. Te preguntaba, ¿cómo estuvo tu día? Y tú inventabas historias completas sobre juntas aburridas y proyectos ficticios. Lo sé, Patricia. Y lo siento. Lo siento con cada fibra de mi ser. ¿Por qué no me dijiste verdad desde principio? Somos equipo. Somos pareja. Habríamos encontrado solución juntos trabajando unidos, porque me dominaba el miedo paralizante. Miedo visceral de que me vieras como fracaso total, como menos hombre, como inválido inútil que no podía mantener a su familia, como peso muerto. Eso es completamente ridículo. Te amo por quien eres como persona, no por cuánto ganas mensualmente. Lo sé ahora después de años. Pero hace 23 años, cuando pasó accidente, éramos muy jóvenes. Yo tenía 26 apenas, tú 24, acabábamos de casarnos, bebé en camino. Me sentía profundamente responsable de proveer como hombre. Y cuando no pude cumplir, construí mentira elaborada que protegiera mi ego destruido. Y después de años, cuando niños crecieron, cuando yo comencé a trabajar más horas y ganar más, ¿por qué no dijiste verdad entonces cuando presión disminuyó? Porque mentira ya llevaba 5, 10, 15 años acumulados. ¿Cómo confesarte después de 5 años que todo había sido teatro? ¿Después de 10, 15? Cada año que pasaba, mentira se hacía exponencialmente más imposible de confesar sin destruir todo. Me senté en silencio absoluto procesando 22 años completos de engaño sistemático. ¿Alguna vez intentaste trabajar realmente? ¿De verdad buscaste? Al principio sí, con desesperación. Pero con espalda lesionada permanentemente, opciones eran extremadamente limitadas. Y honestamente, después de años de ir a parque cada día estableciendo rutina, me acostumbré patológicamente. Se volvió mi rutina segura, mi escape de presión. ¿Escape de qué exactamente? De presión aplastante de ser proveedor, de expectativas sociales. En parque, podía simplemente existir, leer tranquilo, pensar, observar vida pasar sin participar, sin presión de producir, sin jefes exigentes, sin metas inalcanzables. Mientras yo trabajaba duro y criaba niños pensando que éramos equipo con 2 ingresos sólidos. Lo siento, Patricia. Sé que suena egoísta porque lo fue. Completamente y profundamente egoísta de mi parte. Lloré sin control.
No de enojo puro, sino de tristeza profunda por 22 años perdidos completamente en mentira monstruosa. Durante siguiente semana completa, Jorge y yo tuvimos conversaciones más honestas, crudas y dolorosas que en 22 años enteros de matrimonio. Una noche, mientras lavábamos platos juntos, le pregunté: ¿qué haces exactamente en parque durante 8 horas diarias? ¿Cómo llenas todo ese tiempo? Leo muchísimo. Libros de biblioteca pública municipal, historia de México, biografías de personajes, novelas de García Márquez y Fuentes. He leído literalmente cientos de libros durante estos años, tal vez más de 500. Y además de leer, observo gente constantemente, familias jóvenes, niños pequeños jugando en columpios, parejas ancianas caminando tomadas de mano después de 50 años juntos. Me da perspectiva extraña sobre vida que no estoy viviendo. ¿Hablas con alguien regularmente? Con vendedor de tacos. Don Miguel se llama. Nos hicimos amigos durante años de interacción diaria. Sabe que estoy jubilado temprano, no específicamente por qué ni detalles. ¿Te sientes solo en parque? A veces profundamente. Pero también paz extraña. Es complicado de explicar. ¿Nunca sentiste culpa terrible de mentirme cada día sin excepción? Cada vez que me preguntaba sobre trabajo y yo inventaba historia elaborada. Cada vez que niños decían con orgullo que su papá era supervisor importante. Me carcomía por dentro lentamente. Entonces, ¿por qué demonios no paraste? Porque soy cobarde. Simple, dolorosa y patéticamente cobarde. También descubrí exactamente cómo manejaba emergencias financieras que surgían cuando Rodrigo necesitó cirugía urgente de apéndice hace 5 años. Dijiste que tu empresa cubría seguro médico. Mentira. Usé ahorros pequeños de pensión que había guardado durante años específicamente para emergencias médicas. Llevaba años ahorrando 100 pesos mensuales secretamente, y cuando compramos auto Nissan usado hace 3 años, vendí auto viejo a precio justo. Agregamos tu aguinaldo completo de diciembre. Hicimos pagos mensuales manejables de 3,000 durante año. Siempre había explicación lógica que encajaba perfectamente y yo creía, porque eres buena persona que confía naturalmente. Yo abusé monstruosamente de esa confianza durante años. Le pregunté sobre sus días específicos en parque con curiosidad morbosa. ¿Qué haces cuando llueve fuerte? Voy a Biblioteca Pública Municipal Fray Servando Teresa de Mier o a Centro Comercial Plaza Fiesta. Me siento en área de comida con café. Leo durante horas. Espero pacientemente que pase tiempo hasta las 5. ¿Y fines de semana cuando estás realmente conmigo en casa? Son mis días favoritos absolutos. Porque no tengo que fingir absolutamente nada. Puedo realmente estar presente emocionalmente contigo, y niño sin máscara. ¿Alguna vez me viste durante estos 22 años, en algún momento específico, y pensaste seriamente en confesarme? Miles de veces literalmente. Especialmente cuando estabas visiblemente estresada por dinero ajustado, cuando trabajabas horas extra agotadoras. Cuando te preocupabas despierta por facturas, quería desesperadamente decirte que no trabajaras tanto, que podíamos vivir más simple, pero hacerlo significaba confesar mentira completa. Una revelación particularmente dolorosa llegó cuando pregunté directamente sobre nuestros hijos. Rodrigo y Sofía te admiran profundamente. Dicen que trabajas muy duro, que eres ejemplo perfecto de responsabilidad y constancia. Jorge cerró ojos con dolor físico visible en rostro. Esa es parte más vergonzosa y destructiva. Mis propios hijos me respetan profundamente por mentira elaborada que construí durante toda su vida consciente. ¿Qué vamos a decirles exactamente? Verdad completa. Merecen verdad sin filtros. Esto los destrozará emocionalmente. Lo sé perfectamente. Pero merecen saber quién es su padre realmente. No versión falsa heroica que he proyectado durante 2 décadas. Sábado 8 de abril. Reunimos a Rodrigo y Sofía en sala con seriedad que inmediatamente los alertó. Niños, su papá y yo necesitamos contarles algo extremadamente importante sobre nuestra familia. Comencé con voz temblorosa. Rodrigo, siempre protector, inmediatamente preguntó: ¿se van a divorciar? No, dije rápidamente. No es divorcio, pero es complicado y doloroso. Tu papá necesita contarles algo sobre su trabajo, sobre su vida. Jorge respiró profundo preparándose. Rodrigo, Sofía, durante 22 años completos les he mentido sistemáticamente sobre mi trabajo y mi vida diaria. Nunca he trabajado en Transportes del Norte. De hecho, no he tenido empleo formal registrado desde antes de que Rodrigo naciera. Rostros de mis hijos mostraron confusión total y pura. ¿Qué diablos estás diciendo?
preguntó Sofía. No entiendo nada. Jorge les contó absolutamente todo sin omitir detalles dolorosos. El accidente laboral hace 23 años. La pensión por invalidez de 8.500 mensuales. La mentira elaborada construida para proteger ego destruido. Los días interminables en parque leyendo. Los 22 años de teatro perfecto. Todo, silencio pesado y denso llenó sala completa. Rodrigo habló primero con voz dura cargada de traición. Me estás diciendo que cada mañana durante toda mi vida entera, cada día que recuerdo, saliste fingiendo ir a trabajo profesional, pero realmente ibas a sentarte en banca de parque a leer? Sí, así es. Y mamá trabajó todos estos años ayudando a mantenernos mientras tú leías libros tranquilo en banca de parque como jubilado. Sí, eso es increíble, papá. Y no de manera positiva para nada. Sofía lloraba silenciosamente con lágrimas rodando. ¿Por qué mentiste tanto tiempo? ¿No confías en nosotros como familia? Confío en ustedes completamente ahora. Pero cuando comenzó mentira, tú ni siquiera habías nacido aún. Y después fue demasiado tarde para confesar sin destruir absolutamente todo. Entonces decidiste destruirlo ahora en vez de hace años cuando daño era menor, dijo Rodrigo con amargura. Muy valiente de tu parte. Rodrigo, intervine. Entiendo completamente que estés enojado. Yo también estoy procesando esto dolorosamente. Pero tu papá finalmente está siendo honesto después de años. Después de 22 años de mentiras elaboradas. ¿Quieres que le dé medalla y aplauda? Jorge aceptó enojo sin defenderse ni justificarse. Tienen razón absoluta de estar furiosos conmigo. Merezco su enojo. Lo acepto completamente. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo Sofía entre lágrimas. Que siempre te admiré profundamente. Les decía orgullosa a mis amigas que mi papá era supervisor importante, que trabajaba duro para darnos buena vida, y absolutamente todo era mentira elaborada. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto. ¿Y ahora qué se supone?, preguntó Rodrigo. ¿Qué se supone que hagamos con esta información devastadora? Decidir si pueden eventualmente perdonarme, dijo Jorge. No espero perdón inmediato. Sé que tomará meses o años, pero prometo solemnemente no mentirles nunca más. ¿Cómo sabemos que esta promesa es diferente de todas las mentiras anteriores de 22 años? Preguntó Rodrigo. No tenía respuesta convincente para eso. Siguiente semana fue extremadamente tensa. Rodrigo apenas hablaba con Jorge. Sofía oscilaba entre enojo explosivo y tristeza profunda. Yo estaba procesando traición monumental mezclada con compasión extraña por hombre que amaba, pero ya no estaba segura de conocer realmente. Sugerí terapia familiar profesional. Jorge aceptó inmediatamente sin resistencia. Encontramos terapeuta especializada en crisis matrimoniales y familiares, Dra Méndez, con consultorio en Colonia del Valle. En primera sesión, Jorge tuvo que contar historia completa frente a terapeuta profesional. Ser Navarro, dijo Dra Méndez después de escuchar. Su comportamiento muestra patrón clásico de vergüenza masculina tóxica mezclada con ansiedad severa sobre cumplir expectativas de rol tradicional de proveedor que sociedad impone. Entiendo eso ahora con claridad. ¿Pero lo entendía entonces? ¿Hace 22 años cuando comenzó mentira? No. Solo sabía que me sentía como fracaso total y que mentir me hacía sentir menos fracasado temporalmente. ¿Y Patricia? Consideró profundamente cómo mentira sostenida afectaría a ella psicológicamente. Honestamente, no completamente. Estaba tan enfocado egoístamente en proteger mi ego que no procesé completamente que estaba robándole capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propia vida y futuro. Eso me golpeó como martillo. Tenía razón absoluta. Al mentir sobre finanzas y empleo, Jorge me quitó capacidad de decidir cómo queríamos vivir como familia. Patricia, me preguntó Dra Méndez. ¿Cómo se siente sabiendo que trabajó años bajo premisa completamente falsa, traicionada profundamente, pero también confundida? Porque vida que construimos no fue completamente falsa en todo aspecto. Criamos 2 buenos hijos, tuvimos momentos genuinamente felices. Amor era real incluso si fundamento financiero era mentira. ¿Ama a Jorge todavía? Pausa larga dolorosa. Sí, estoy herida y enojada. Pero sí, Jorge ama a Patricia con todo mi corazón. Siempre la he amado genuinamente. Entonces tienen fundamento emocional para reconstruir, pero requiere honestidad total radical de ahora en adelante sin excepción. Señor Navarro, ¿puede comprometerse a eso? Absolutamente. No más mentiras.
ni pequeñas ni grandes. Durante siguientes meses de terapia semanal, emergieron más verdades dolorosas. Jorge admitió que mentira lo había aislado emocionalmente de todos. No podía ser completamente cercano a nadie porque siempre había secreto monstruoso entre nosotros. Con Patricia, con niños, con amigos que preguntaban sobre mi trabajo. También admitió que días en parque, aunque pacíficos superficialmente, eran fundamentalmente vacíos. Leía para escapar de realidad. Observaba vida de otros porque no estaba viviendo la mía propia. Era existencia segura pero completamente hueca. Le pregunté si alguna vez fue genuinamente feliz durante esos 22 años. En momentos con ustedes, sí. Cuando jugaba fútbol con niños. Cuando cenábamos juntos riendo. Cuando tú y yo veíamos películas abrazados. Pero siempre había sombra oscura de mentira arruinando felicidad completa. Entonces, ¿por qué no paraste nunca? Porque parar requería valentía que no tenía. Rodrigo y Sofía también asistieron a sesiones familiares. Rodrigo expresó sentirse traicionado, no solo por mentiras, sino por ejemplo falso. Me enseñaste sobre responsabilidad y trabajo duro constantemente. Pero tú mismo no lo hacías. Tienes razón. Fui hipócrita total. ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que me enseñaste? Porque incluso hipócrita puede reconocer verdades. Trabajo duro es importante. Responsabilidad es importante. Yo fallé en vivirlo, pero valores siguen siendo válidos. Sofía preguntó si su papá realmente la amaba. Si me amaras realmente, no habrías mentido durante toda mi vida. Te amo más que a nada en este mundo. Y precisamente porque te amo, quise ser héroe a tus ojos. Quería que me admiraras. Lamentablemente elegí camino equivocado para lograrlo. Lentamente, muy lentamente, familia comenzó a sanar. Parte de sanar fue Jorge tomando acciones concretas inmediatas. Primero, buscó trabajo real. Sé que tengo 53 años, con espalda lesionada, pero puedo hacer trabajo que no requiera carga física. Puedo aprender nuevas habilidades. Se inscribió en curso gratuito de computación en centro comunitario. Aprendió Excel, Word, herramientas básicas de oficina durante 3 meses. Después de 3 meses completos, encontró trabajo medio tiempo como recepcionista en clínica dental pequeña. Salario, 4,000 pesos mensuales. No era mucho, pero era honesto, real. Primera mañana de trabajo real. Me besó con lágrimas en ojos. Hoy voy al trabajo de verdad. Lo sé, amor. Estoy orgullosa de ti. Cuando regresó esa tarde, le pregunté cómo había ido. Cansado pero bien. Contesté teléfonos. Agendé citas. Archivé papeles. Cosas simples. ¿Cómo se sintió? Honesto. Se sintió honesto. También tomamos decisiones sobre transparencia financiera total. Abrimos cuenta bancaria conjunta donde depositábamos absolutamente todo. Su pensión. Su nuevo salario. Mi salario. Cada mes nos sentábamos juntos a revisar gastos y presupuesto detalladamente. Nunca más secretos sobre dinero, prometí. Nunca más, confirmó. Con niños. Reconstrucción fue más lenta y dolorosa. Rodrigo eventualmente aceptó hablar con Jorge nuevamente después de 4 meses. No justifico lo que hiciste, dijo, pero entiendo por qué sentiste que tenías que hacerlo. Eso no lo hace correcto, solo lo hace humano. Gracias, hijo, es más de lo que merezco. Sofía tardó más, pero en su cumpleaños número 20 me llamó aparte. Mamá, ¿papá sigue yendo a terapia? Sí, cada semana sin falta. ¿Y trabaja de verdad ahora? Sí. 8 meses ya. ¿Crees que ha cambiado? Creo que está intentando. Creo que se arrepiente profundamente. Pero cambio real toma tiempo. ¿Tú lo perdonaste? Pensé cuidadosamente. Estoy en proceso. Perdón no es momento único. Es decisión que tomas cada día. ¿Crees que debería perdonarlo? Solo tú puedes decidir eso, mi amor. En Navidad de ese año, Sofía le dio a Jorge regalo. Era marco con foto de familia de cuando ella tenía 5 años. Para tu escritorio en trabajo, dijo. Para que recuerdes por qué vale la pena ser honesto. Jorge lloró abrazándola. Gracias, mi niña. Gracias. Capítulo 10. El parque. 1 año después de descubrir verdad, Jorge me pidió acompañarlo a algún lugar específico. ¿Dónde? Pregunté. Parque Fundidora. Quiero mostrarte algo importante. Fuimos en sábado por la mañana. Jorge me llevó a banca específica bajo fresnos, cerca del lago. Esta era mi banca, mi oficina inventada, mi rutina silenciosa, mi escondite, donde pasaba 8 horas diarias durante 22 años. Me senté junto a él. Vista era tranquila. Lago brillaba bajo sol. Árboles proporcionaban sombra agradable. Entiendo por qué venías aquí, dije. Es pacífico, lo es.
pero también era prisión que yo mismo construí. ¿Qué pensaba sentado aquí durante todas esas horas interminables? Al principio sobre cómo había fallado, cómo no era suficientemente hombre para mantener familia, y después, trataba de no pensar, leía para escapar, observaba para distraerme. Existía en burbuja donde no tenía que enfrentar realidad de mi mentira. ¿Alguna vez estuviste cerca de confesarme aquí? Miles de veces. Tomaba teléfono pensando, hoy es el día que le digo todo a Patricia. Pero siempre perdía valentía. ¿Qué te detuvo? Miedo de perderte. Miedo de que me dejaras. Miedo de destruir familia que habíamos construido. Y ahora sé que familia real se construye sobre verdad. Y que te amaba suficiente como para arriesgar perderte en vez de seguir mintiéndote. Nos sentamos en silencio viendo familias jugar, parejas caminar, vida continuar alrededor. Patricia, ¿hay futuro para nosotros? Preguntó Jorge. Sí, creo que sí. ¿Cómo puedes estar segura después de todo? Porque amor que compartimos durante 22 años fue real, incluso si circunstancias fueron falsas. Porque estás haciendo trabajo duro de cambiar. Porque familia vale la pena salvar. No merezco tu perdón. Tal vez no. Pero lo tienes de todas formas. Porque así funciona amor real. Perdona lo imperdonable. Nos besamos en esa banca donde tantas mentiras habían vivido y donde por primera vez la verdad no se sintió como sentencia, sino como inicio. Era beso de nuevo comienzo. Hoy es abril de 2026. 3 años después de descubrir verdad. Jorge sigue trabajando en clínica dental. Fue promovido a administrador de oficina. Gana 7,000 pesos mensuales ahora. Sigo enseñando inglés. Aumenté a tiempo completo. Gano 18,000 mensuales, con pensión de Jorge. Ingreso familiar total es 33,500 pesos mensuales. No somos ricos, pero vivimos cómodamente con honestidad completa. Rodrigo se casó año pasado. En boda, dio discurso que nos hizo llorar a todos. Mi papá me enseñó lección más importante no por lo que dijo, sino por sus errores. Me enseñó que ser hombre no es nunca fallar, es levantarse cuando fallas, es admitir cuando te equivocas, es hacer trabajo duro de cambiar. Sofía terminó universidad y es diseñadora gráfica. Tiene relación cercana con Jorge ahora. Papá, me dijo recientemente, sé que mintió por años, pero últimos 3 años me ha mostrado quién es realmente. Y prefiero papá honesto e imperfecto que héroe falso. Jorge y yo renovamos votos matrimoniales en ceremonia pequeña con familia. Escribió sus propios votos. Patricia, hace 3 años me diste regalo que no merecía. Segunda oportunidad. Prometiste amarme no a pesar de mis fallas, sino a través de ellas. Hoy prometo amarte con verdad, con vulnerabilidad, con honestidad radical. Prometo nunca más esconderme en mentiras. Prometo ser hombre que mereces, no perfecto, pero real. Lloré durante toda ceremonia. Lección que aprendimos como familia. Los secretos son veneno lento. Aunque Jorge pensó que protegía familia con mentira, realmente estaba envenenando fundamento de confianza que sostiene amor verdadero. La vergüenza es una prisión. Jorge vivió 22 años en prisión de su propia vergüenza. Solo cuando confesó y enfrentó verdad encontró libertad real. El perdón es un proceso. No perdoné a Jorge inmediatamente. Tomó meses de conversaciones, terapia y observar cambio consistente. Perdón real es decisión diaria, no momento único. ¿La familia puede sanar? Pensé que verdad destruiría familia. En cambio, nos hizo más fuertes, más honestos, más reales. Nunca es tarde para cambiar de verdad. Jorge tenía 53 años cuando finalmente consiguió trabajo honesto. Nunca es tarde para comenzar a vivir en verdad. A veces Jorge y yo regresamos a Parque Fundidora, pero ahora vamos juntos, como pareja real. Sin secretos, nos sentamos en su antigua banca y hablamos sobre todo. ¿Alguna vez extrañas esos días? Le pregunté una vez. ¿Extrañar la mentira? No, pero extraño la simplicidad de escapar. Y ahora enfrento vida real, con trabajo real, responsabilidades reales. Es más difícil, pero inmensamente mejor. ¿Por qué? Porque al final del día, puedo mirarte a los ojos sin secretos. Puedo abrazar a mis hijos sin culpa. Puedo dormir en paz. Eso vale más que 22 años de escape. Vale todo, Patricia.
vale absolutamente todo. Nuestra historia no es sobre hombre que mintió, es sobre familia que eligió verdad sobre comodidad, sobre mujer que eligió amor sobre enojo, sobre hijos que eligieron perdón sobre resentimiento, sobre hombre que eligió cambio sobre cobardía, y sobre segunda oportunidad que todos merecemos cuando estamos dispuestos a hacer trabajo duro de ser honestos. 22 años de mentira casi destruyeron nuestra familia. 3 años de verdad la salvaron. Y ahora sabemos, familia real se construye sobre fundamento de verdad, no importa cuán dolorosa sea esa verdad, porque solo verdad puede sostener amor que dura.